¿Te imaginas encender la luz de tu garaje de manera automática con las luces de tu auto al llegar a casa? En este video construimos un proyecto muy simple con componentes de electrónica básica. En la teoría aprenderás a analizar paso a paso el diagrama esquemático en detalle, conociendo cómo funciona cada componente. Después ensamblaremos la tarjeta PCB con los componentes electrónicos y en la práctica realizaremos las pruebas técnicas midiendo los tiempos de encendido. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar este interesante video hablando de un proyecto básico y de gran utilidad para nuestro hogar, para nuestro garaje. Me refiero a esta luz automática para garaje con componentes de electrónica básica y con componentes que ya hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube, los dispositivos semiconductores. Un proyecto interesante que lo encontré en los foros que estoy suscrito de electrónica y que el día de hoy lo vamos a compartir. Y para ello vamos a empezar a explicar el funcionamiento y los componentes electrónicos del diagrama esquemático. Vamos a identificar primero los componentes electrónicos. Tenemos acá la fuente de alimentación, que puede ser 220 voltios AC o 110 voltios AC. De ahí voy a explicar qué componentes hay que cambiar para que trabaje con 110 voltios AC. Tenemos una resistencia de 5.6K de 10 watts. Ojo con el detalle, 5.6K 10 watts. Un diodo, en este caso con un diodo rectificador, el 1N4007. Tenemos por acá una resistencia R2 de 270 ohmios, 1 watt. Hay que tener en cuenta también el bateaje, 1 watt, 10 watts por acá. Luego tenemos un condensador C1 de 470 microfaradios, 25 voltios, un condensador electrolítico convencional. Tenemos el resto de resistencias, son resistencias de 1/4 de watt. Por ejemplo, acá tenemos un potenciómetro de 20K. Tenemos otro viejo conocido, un dispositivo ampliamente usado en electrónica básica y que lo hemos usado también en los proyectos anteriores, este LDR. Un LDR para este proyecto usé un LDR pequeño. Una resistencia de 1K, 1/4 de watts. Luego tenemos aquí otra resistencia de 2.2K y de 1K, todas son de 1/4 de watt. Tenemos después dos transistores NPN BC548, dos transistores BC548, un condensador, que es el que vamos a determinar después aquí en la explicación técnica. Después le voy a dar el valor, que puede ser entre 16 y 25 voltios, la capacidad se lo va a dar después. Y finalmente tenemos otra estrella, este rectificador controlado de silicio, este MCR106-8, que también lo hemos usado ampliamente aquí en los videos anteriores en mi canal de YouTube. Y como carga vamos a usar una lámpara que podría ser una lámpara incandescente de 220 voltios o 110 voltios AC, o incluso una lámpara ahorradora de 12 watts o de la cantidad de bateaje que ustedes deseen. De preferencia se recomienda que sea una lámpara LED, por lo que les voy a explicar después aquí cuando analicemos detalladamente este diagrama esquemático. Entonces, a partir de estos momentos voy a empezar con el análisis técnico del diagrama esquemático. Después de ver ya identificados los componentes, vamos a empezar con el análisis paso a paso para tu buen aprendizaje y tu buen entendimiento. Tenemos la alimentación de 220 voltios AC. Tenemos luego aquí una resistencia de 5.6K 10 watts. Sabemos que en electrónica todo circuito electrónico trabaja con corriente continua, y acá estamos viendo que la alimentación directa es corriente alterna de 220 voltios AC para esta primera parte del ejemplo, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán cómo hacemos para convertir esta corriente alterna a continua, que es lo que necesitan los circuitos electrónicos o los proyectos de electrónica. Tienen varias formas de poder convertir o reducir ese voltaje de 220 voltios AC y convertirlo en DC, en 25 o en 12 voltios DC. Una primera opción sería poner un transformador reductor para reducir el voltaje de 220 voltios y luego reducirlo a un voltaje que decíamos, y luego rectificarlo y luego filtrarlo. Esa es una primera opción y válida. Una segunda opción sería utilizar una fuente capacitiva para reducir este voltaje de 220 voltios o 110 voltios y reducirlo a un voltaje más pequeño, obviamente con una pequeña cantidad de corriente, porque saben que las fuentes capacitivas entregan corrientes muy pequeñas, hasta como máximo hasta 150 o 200 miliamperios como máximo. Y una tercera opción es utilizar lo que se utilizó en este diagrama. Vuelvo a repetir, el diagrama no es mío, no es de mi propiedad,
lo encontré en un foro, pero acá hay algo interesante de que básicamente lo que han hecho en este circuito de luz automática para garaje, lo que se ha hecho es utilizar dos resistencias para reducir el voltaje de la corriente de 220 voltios AC, para reducirlo a un voltaje más pequeño, entre 12 y 25 voltios de corriente continua. Y esa reducción la van a hacer a través de dos componentes o de dos resistencias, ¿no? La resistencia R1 de 5.6K 10 watts y la resistencia R2 de 270 ohmios 1 watts. Es decir, la corriente alterna viene por acá y a través de estos dos componentes, estas dos resistencias, lo que hace es se reduce ese voltaje. Y no solamente ello, tenemos un diodo rectificador, el 1N4007, que también lo hemos hablado ampliamente aquí en mi canal, que se encarga de rectificar ese voltaje de corriente alterna para que exista un voltaje pulsante aquí, y a través de este otro condensador de 470 microfaradios 25 voltios lo que estamos haciendo es filtrando ese voltaje para obtener un voltaje de corriente continua con un restado muy bajo. Es decir, yo alimento este circuito con 220 voltios AC y no necesito un transformador para obtener un voltaje de corriente continua. Obviamente estamos usando una red resistiva de dos resistencias que van a calentar ligeramente, porque esa energía que se va a reducir tiene que disipar calor, y esa disipación de calor la va a hacer o se va a producir a través de esta resistencia de 10 watts y esta otra resistencia de 1 watt. Obviamente no es que va a calentar un montón, pero sí va a calentar ligeramente. Lo importante es que nos evitamos utilizar un transformador. El diodo, la función del diodo es un diodo rectificador que cumple la función, justamente como lo he dicho, de rectificar ese voltaje y obtener el primer semiciclo de la señal alterna pulsante, y este otro condensador filtra, reduciendo el rizado para obtener un voltaje de corriente continua entre este punto y este otro punto. Obviamente hay que tener cuidado porque no hay un aislamiento eléctrico, no hay un aislamiento galvánico, y hay que tener cuidado cuando se utiliza este tipo de circuitos, porque estamos hablando de 220 voltios AC directos que no están aislados eléctricamente o de manera galvánica a través de un transformador. ¿Ok? Entonces, ingreso a 220 voltios y obtengo un voltaje de corriente continua acá necesario para trabajar o alimentar la parte electrónica. ¿Y qué sucede si tú estás en un país que tiene 110 voltios? Muy fácil, cambias el valor de estas dos resistencias. Si tienes 110 voltios, esta resistencia tiene que ser de 4.7K 10 watts, 4.7K 10 watts, ahí lo estoy diciendo, y esta otra resistencia la cambias de 270 ohmios a 470 ohmios 1 watts. De esta manera, el circuito te va a trabajar tal cual como lo vamos a explicar en estos momentos. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos el voltaje reducido y en continua, que va a alimentar desde este punto hasta este otro punto. Acá hay un más y acá hay un menos, entre comillas, porque recuerden que este punto es un punto de la alimentación de 220 voltios AC o 110 voltios AC, y obviamente nos podemos electrocutar si tocamos no solamente este punto, cualquier punto que toquemos nos podemos electrocutar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando manejamos circuitos como este, que trabajan con voltajes directos y que se reducen con redes resistivas o con fuentes de alimentación capacitivas. Eso ya lo hemos explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube. Lo importante es que nos evitamos un transformador. Ok, tenemos el voltaje de corriente continua entre este punto, el más y el menos, aquí, entre comillas. Y un componente importante es este LDR, que es un componente que ya también lo hemos explicado en el video anterior. Es una resistencia dependiendo de la luz, y su función básica es la de poder cambiar su resistencia en función a la incidencia de una luz sobre su celda. Esta es una celda fotovoltaica que, si está en oscuridad, es como si hubiese poca corriente y por lo tanto su resistencia es muy elevada. Si le llegamos a aplicar luz, es como si existiese corriente y su resistencia va a disminuir. ¿Ok? Este trinpot es un trinpot al cual se le ha unido su cursor con uno de sus extremos, y nos va a permitir regular el trabajo del LDR para que la lámpara se encienda en condiciones de oscuridad, o se apague en condiciones de oscuridad, mejor dicho. Eso lo vamos a ver luego al final de esta explicación técnica. Y la función de esta resistencia de 1K es la de polarizar la base de este primer transistor Q1, el BC548. Estas dos resistencias que están en serie
permiten activar en función al valor de esta resistencia LDR, dependiendo de la luz, van a activar a este transistor BC548. Y una vez que este transistor BC548 se active, lo que va a hacer es circular una corriente colector-emisor hacia tierra, haciendo que este condensador C2, cuyo valor lo vamos a dar después, se cargue. Es decir, a través de que existe un voltaje de polarización base-emisor, un voltaje superior a los 0.7 voltios aquí, entre estos dos puntos, voy a hacer que este transistor conduzca y se cargue este condensador. Cuando empieza su proceso de carga, empieza desde cero hasta el voltaje máximo de la alimentación. Es decir, cuando este condensador se carga al voltaje máximo de la alimentación, él lo que va a hacer es atenderse a descargar hacia un punto. No se va a descargar por acá. ¿Por qué? Porque está cargado con el valor más positivo. Es decir, este voltaje de aquí es igual al voltaje de allá, de la parte de la alimentación, y lo que va a hacer es descargarse hacia tierra, hasta este punto. No se puede descargar sobre él, sino se va a descargar a través de una resistencia. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la resistencia base emisor de transistor Q2, base emisor de ese TIP 31C, y a través de esta resistencia de 2.2K. Es decir, una vez que el condensador está cargado, se va a descargar, técnicamente hablando, base emisor de Q2, base emisor del TIP 31, y a través de esta resistencia de 2.2 kilo ohmios. Resumiendo, se carga por la corriente de base que va a existir en el BC548 en función a la resistencia de este LDR, y una vez que este transistor se activa, va a permitir la carga de este condensador. De esta manera el condensador C2 se carga, y una vez cargado se va a descargar a través de la base emisor de este BC548, que es el Q2, y de la base emisor del TIP31C, para llegar a tierra a través de la resistencia de 2.2K. Este valor resistivo de esta base emisor de estos dos transistores más esta resistencia conforma un circuito RC más la capacidad de este condensador, va a determinar el tiempo de descarga de este condensador, es decir, el tiempo que vamos a tener como voltaje aquí en esta resistencia. Es decir, una vez que el condensador comienza, una vez que está cargado, conduce el transistor Q2, conduce Q3, y si este Q3 conduce, va a circular una corriente de colector emisor entre este punto y este otro punto hacia tierra, generando un voltaje. ¿Por qué? Porque el TIP 31C, a la hora que conducen en saturación, hay 0.2, 0.4 voltios, y todo el voltaje va a caer acá, entre este punto y este otro punto. De manera tal que vamos a hacer que este SCR, este rectificador controlado de silicio, se active. ¿Recuerdan de cuando hemos hablado de los rectificadores controlados de silicio, SCR? Hemos dicho que para que circule una corriente entre el ánodo y el cátodo, yo necesito un voltaje de polarización entre la compuerta, que es este pin, y el cátodo del SCR, y en este caso lo obtenemos cuando el transistor TIP 31C conduce. Una vez que este está en conducción, obtengo un voltaje aquí de compuerta con respecto al cátodo, y hago que este SCR conduzca. Si este SCR conduce y yo tengo una lámpara incandescente, como por ejemplo de 100 watts o de 60 watts, voy a hacer de que la corriente circule por acá en un sentido y llegue a tierra. Ahora, acá hay algo importante a tener en cuenta. Recuerden que los SCR solamente trabajan con corriente directa, es decir, el SCR solamente va a trabajar en el primer semiciclo positivo. Cuando llega al semiciclo negativo y pasa por cero, el SCR se desconecta, y luego llega el semiciclo negativo, no conduce, y luego vuelve a conducir con el semiciclo positivo. Es decir, solamente va a conducir cuando se aplica un más y un menos acá. Recuerden que estamos conectando o aplicando 220 voltios aquí, y entonces acá hay un más en el primer semiciclo, acá hay un más y acá hay un menos, y si estoy polarizado de manera directa, la compuerta con respecto a el cátodo, el SCR conduce y la lámpara se enciende. Cuando llega el semiciclo negativo y abajo de la señal alterna, el SCR no conduce porque lo estamos polarizando de manera inversa. En otras palabras, la lámpara solamente se va a encender en el primer semiciclo positivo cuando el condensador está cargado y comienza a descargarse lentamente por esta red resistiva que ya lo hemos explicado. Por lo tanto, la lámpara no se va a iluminar a la cantidad de watts de vida. Para ello es recomendable tener una lámpara, no utilizar una lámpara no incandescente, sino una lámpara LED ahorradora. De esta manera no solamente ahorramos energía, sino también hacemos que el parpadeo del semiciclo negativo de la señal, que no dispara o que no hace que el SCR conduzca, sea
atenuado y no se muestre mucho ese parpadeo. Entonces es recomendable utilizar una lámpara LED en este caso para que la iluminación sea más efectiva. ¿Ok? Una vez que el condensador se comienza a descargar, el voltaje máximo comienza a caer, y una vez que este voltaje de descarga llega a cero, porque el condensador ya se descargó, obviamente no existe un voltaje entre compuerta y cátodo, y como el SCR está conduciendo, es solamente un semiciclo, cuando llega el semiciclo negativo, lo corta por completo y la lámpara se apaga. O sea, es una combinación del voltaje entre la compuerta y el cátodo más el semiciclo negativo que está llegando. El semiciclo negativo hace que el SCR se desconecte por completo. Como ven, es un circuito muy sencillo y práctico. Lo podemos usar en nuestro garaje cuando llegamos a la casa y con las luces del auto aplicamos la luz de nuestro auto sobre el garaje, en este caso sobre la resistencia LDR, activando la luz en un tiempo T. Ese tiempo T va a estar determinado por el valor del condensador y básicamente el valor de esta resistencia, ¿no? Técnicamente hablando, aquí les voy a mostrar los tiempos que yo implementé para las pruebas. Si yo pongo un condensador de 2.2 microfarads 16 voltios acá, voy a obtener un tiempo de 34 segundos aproximadamente, ¿no? 34 segundos que la lámpara LED se va a quedar encendida, ¿no? Después de 34 segundos la lámpara se apaga. Depende del valor de este condensador y de esta resistencia. Pueden manipular ambos para poder determinar el tiempo de encendido de la lámpara. Recuerden que este trinpot va a cumplir la función justamente de regular la resistencia total para hacer que la lámpara no se encienda cuando hay oscuridad completa. Cuando regulemos en la parte práctica, lo que voy a hacer es ponerlo en oscuridad, y con el trinpot voy a hacer que la lámpara se apague cuando está en oscuridad. Cuando iluminemos, automáticamente existe una corriente de base por acá, hace que el condensador se cargue, y una vez cargado, se carga inmediatamente, va a comenzar a descargarse a través de esta red hacia resistencia de 2.2K. Esto va a hacer que durante el tiempo de descarga la lámpara se encienda, se quede encendida durante el tiempo de descarga. Cuando el condensador ya se descargó por completo, dependiendo del valor de la capacidad de este condensador y de esta resistencia, la lámpara se va a apagar cuando ya el voltaje de compuerta y, en este caso, cátodo, cae a cero y el SCR se desconecta también no solamente porque este voltaje cayó. Recuerden que esto se queda enclavado. ¿Por qué deja de estar enclavado? Cuando llega el semiciclo negativo. Cuando llega el semiciclo negativo, sale del enclavamiento y él se abre y la lámpara se apaga. Como ven, es un circuito interesante. Lo vamos a implementar luego en la práctica. Y ahora sí vayamos a la tarjeta de GLC-PCB para luego la implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas y las mandé a fabricar solo aquí en GLC-PCB. Como sabrás, GLC-PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Tengo ya trabajando más de 5 años con ellos y la verdad que la calidad de sus circuitos impresos es de muy alta performance. Para este proyecto lo mandé a fabricar de color rojo. Vamos a abrir la bolsa que viene ampliamente protegida al vacío. Vamos a ponerlo por la parte frontal y por la parte posterior para que logren ver, y ahí pueden observar la calidad del circuito impreso que solamente GLC-PCB puede hacer para nuestros trabajos, para nuestros proyectos de electrónica. Realmente extraordinario. Recuerden, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gasto de envío. Pueden también fabricar o mandar a diseñar sus propias tarjetas en diversos colores, y no solamente ello, en diversos tamaños, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gasto de envío. Asimismo, GLC-PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello, lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea, para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje, va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC-PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad
el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes uno a uno con mucho cuidado sobre la tarjeta PCB. Y como siempre vamos a empezar con la resistencia de 1/4 de watt. En este caso son 3 resistencias de 1/4 de watt. Luego continuamos con el diodo 1N4007. Luego con los dos transistores BC548. Con el trim-pot, con la resistencia de 1 watt, con el transistor y el SCR, luego el condensador de prueba, luego el condensador de filtro, el LDR, la resistencia de 10 watts y finalizamos con los dos conectores de entrada y salida. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB ya terminada con todos los componentes. La verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad de la tarjeta, la verdad que es un gusto poder trabajar con GLC PCB. Sus trabajos de fabricación son extraordinarios y como siempre lo he dicho va a depender mucho de los diseños electrónicos que ustedes le brinden. Hemos hecho un video el año pasado, al final del año pasado en diciembre, un video muy extenso de cómo fabricar y diseñar las tarjetas que pueden mandar a fabricar a GLC PCB, se lo recomiendo altamente. Ahí pueden ver la tarjeta ya terminada, tenemos todos los componentes ya montados, la verdad que quedó bastante bien, me gustó. El color rojo también es un color ideal para las tarjetas PCBs que pueden mandar a fabricar en GLC PCB. Tenemos el LDR, la resistencia de 10 watts, la otra resistencia de 1 watt, el conector de entrada de alimentación 220 voltios, la salida para la lámpara, el SCR, las resistencias, los dos transistores BC548 y toda la electrónica necesaria para poder trabajar este circuito. Le he puesto un pequeño zócalo, vamos a ver si funciona, si no hay que soldar para probar el condensador. Vamos a hacer la prueba con 3 condensadores luego en la siguiente edición de video. Y ahora sí vayamos a la parte más importante, la parte práctica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para la parte más importante, la parte práctica, las pruebas. Tenemos conectado a la salida esta lámpara aquí, ya he conectado los 220 voltios a la entrada, está listo. Le he puesto el condensador de, en este caso 2.2 microfaradios, 25 voltios. Ojo con el detalle, no hay que tocar nada. Ya sabemos que no hay un elemento eléctrico entre la salida con la entrada y sobre todo la parte electrónica, y así que es un poco riesgoso. Y vamos a empezar, voy a poner por el lado izquierdo el cronómetro de mi reloj. Voy a simular la luz de nuestro auto con esta pequeña linterna. Vamos a encender la linterna y vamos a empezar. Empieza a correr el tiempo. Vamos a ver qué tanto de tiempo de encendido de la lámpara me brinda. Aproximadamente un condensador de 2.2 microfaradios. Está llegando ya a los 15 segundos. Vamos a empezar a ver el tiempo de descarga del condensador sobre los dos transistores y la salida. 30 segundos. Vamos a esperar 35 segundos. 45 segundos aproximadamente. Ojo con el detalle, algo importante tener en cuenta que estos tiempos no son exactos porque hay una carga residual, ¿no? La carga residual es justamente la resistencia que producen los transistores base emisor. Como están encendidos, trabajando con la electrónica, siempre tienen una carga residual, sobre todo la de los condensadores, y esa carga residual hace de que puede aumentar o reducir el tiempo de encendido de la lámpara. Ahora sí, vayamos a conectar este otro condensador, el condensador de 10 microfaradios, que tengo entendido que es este de acá. Vamos a ver si 10 microfaradios, 50 voltios, vamos a ver qué tiempo nos da. Bien, ahora he puesto el condensador de 10 microfaradios. Vamos a empezar la prueba. Encendemos nuestra lámpara acá y vamos a empezar. El tiempo debe subir sustancialmente. Vamos a adelantar el video con el cronómetro activo para ver el tiempo aproximadamente.
1 minuto con 15 segundos. 1 minuto con 15 segundos para un condensador de 10 microfaradios. Ahora sí, vamos a poner el tercer condensador, que es de 22 microfaradios. Vamos a conectarlo, 22 microfaradios por, en este caso, por 25 voltios. Vamos a conectarlo y veamos la prueba. Bien, hemos conectado ya el condensador de 22 microfaradios. Vamos a ver el tiempo. Vamos a empezar. El tiempo debe subir, obviamente. Un minuto con 35 segundos aproximadamente. Ese friqueo que logran ver es lo que les hablaba, el momento de corte del SCR, y un momento en que el SCR llega a cortar y por el cruce por cero de la onda sinusoidal, que se logra ver obviamente aquí en la lámpara, en este caso una lámpara LED. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer cada semana este tipo de videos que realmente nos brindan un gran beneficio para nuestro domicilio, en este caso para nuestro garaje, cuando llegamos con las luces de nuestro auto. Si realmente ama la electrónica como yo y nuestra pasión es siempre y será la electrónica, no te olvides por favor de darle like a este video. Dale like a este video, es completamente gratis, no te cuesta, apóyame y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este canal puedan crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan, en la descripción de este video se encuentran los enlaces para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las super gracias o los super thanks. Si deseas apoyar a este canal en la compra de nuevos dispositivos, estos dispositivos electrónicos me cuestan, tengo que comprarlos obviamente cada semana. Si deseas apoyarme, por favor, apóyame también con un super thanks para poder adquirir los siguientes componentes electrónicos para los proyectos venideros. Asimismo, te invito a que me puedas seguir también aquí en mi comunidad de electrónica. Hemos habilitado la membresía aquí en mi canal. Únete a este canal y puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrados en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada de lo detrás de cámaras y de información técnica importante de cada uno de mis videos, y lo más importante, dependiendo de la membresía que te unas a este canal, también puedes tener acceso a los archivos Gerber para poder crear o mandar a fabricar tus propias tarjetas en GLC, PCB o de tu desees. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.